Veamos ahora el concepto de gasto y velocidad media. Creo que a estas alturas ustedes ya vieron gasto en algunas otras materias de ambiental y les dijeron que el gasto es volumen entre tiempo o bien lo calculan como velocidad por área, ¿sí? Pero realmente ¿de dónde viene esa expresión? Eso es lo que vamos a ver aquí. Entonces vamos a partir de una superficie S que no sea una superficie de corriente y está limitada por una curva cerrada C, que se encuentra dentro de un campo de flujo y un conjunto de líneas de corriente la atraviesan libremente. Aquí están mis líneas de corriente atravesando la superficie S. Dentro de la superficie S vamos a identificar una cierta área de estudio y además un punto que le vamos a llamar P. También vamos a identificar una cierta distancia que va a ser de diferencial de S entre este punto y este punto. Además, como son líneas de corriente, se está moviendo el agua, entonces lleva sus vectores de velocidad. Aquí en P, en la línea de corriente que pasa por P, va a tener también su respectivo vector de velocidad, que va a ser tangente a la trayectoria. Y además, este diferencial de área, que estoy colocando como circunferencia, pero puede tener el área que sea, va a definirse vectorialmente como diferencial del área. No sé si recuerdan en sus clases de vectorial que un área, el área es escalar, ¿no? Pero ¿cómo la asocio a un vector? La puedo asociar a partir de esta expresión, diferencial de área igual a un vector unitario y perpendicular al área de estudio, n, por el diferencial de área. Entonces aquí en el diferencial de área lo asocio a un vector perpendicular unitario y multiplico por la magnitud del área. De esa forma ya tendríamos asociado un vector al área que es escalar. ¿Okay? Entonces este elemento diferencial contiene al punto P y hay una velocidad v con dirección en general. Esta dirección del vector de velocidad v no siempre va a ser la misma que el del diferencial de área. Ahora, en un intervalo de tiempo de t, vamos a tener que el volumen de fluido que atraviesa este elemento diferencial de área lo vamos a definir como el cambio en el volumen va a ser igual, pues aquí fíjense, en realidad estoy expresando el cálculo de un volumen, ¿no? Que sería esta distancia de S por el área. Nada más que expresado todo en su forma vectorial. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo voy a identificar esta distancia en términos de su velocidad? Sabemos que velocidad es distancia entre tiempo, entonces este va a ser velocidad por el cambio de tiempo, ¿sí? Para tener todo asociado a una velocidad. ¿Okay? Luego voy a sustituir esta igualdad, velocidad diferencial de tiempo, la voy a sustituir aquí, en esta expresión. Y me queda este vector diferencial de t, producto punto, el vector unitario n, por del diferencial del área. ¿Sí? Aquí ya nada más reordenando los términos para que me quede producto punto únicamente entre los vectores y acá los diferenciales. Luego vamos a dividir esta expresión entre el diferencial de tiempo y vamos a integrar en la superficie de área. O sea, vamos a tener una integral doble, con lo cual podemos definir al gasto o caudal. Entonces voy a dividir el diferencial del tiempo, el diferencial del volumen entre el diferencial del tiempo. De ahí es de donde sale que el gasto es un volumen entre tiempo. Y luego voy a integrar. ¿Sí? De esta forma, aquí está ya todo dividido entre dt y marcada la integral de área. Esa sería la definición como tal del gasto. Ahora, si resolvemos, aquí tendríamos lo siguiente. Entonces, si en un flujo la superficie S la elegimos o la posicionamos para que todas estas líneas de corriente sean perpendiculares a esta superficie, entonces la resolución de esto se va a simplificar. ¿Por qué? Porque si lo elegimos así, este vector de velocidad, que en este caso no es igual a este, pues ya van a ser iguales. ¿Sí? Al menos no iguales, pero van a tener la misma orientación, van a ser paralelos. En todos los puntos. ¿Okay? Y al tener el mismo sentido,
el producto punto se convierte únicamente en el producto de los módulos, este producto punto que teníamos aquí. Por lo tanto, el gasto me quedaría como la integral de área de la velocidad diferencial de área. Ahora vamos a definir qué sería la velocidad media. Bueno, nos dice que se llama velocidad media V mayúscula a través de la superficie S a la media espacial, ¿sí? O al promedio, a través del área A de dicha superficie. ¿Okay? Entonces la velocidad media va a ser dividir entre el área esta expresión que justamente era la expresión que teníamos para, aquí atrás, me regreso, para el gasto dividido entre el área. Entonces gasto entre área me da velocidad y por lo tanto tendríamos esta expresión si es que las líneas de corriente son perpendiculares o ortogonales a la superficie S. Aquí también, en lugar de tener producto punto, vamos a tener un producto de módulos. Sin embargo, n es un vector unitario, entonces sería este por 1, nada más me queda v. ¿Sí? Que es lo mismo que gasto entre área. O bien, el gasto lo podemos definir como la velocidad media por el área. Ojo, esta expresión únicamente aplica cuando estamos considerando velocidad media. Si hay una distribución de velocidad bien definida y tenemos las ecuaciones del vector de velocidad, no podemos aplicar esta expresión, tenemos que integrar. Bueno, esto va a equivaler a suponer que la velocidad se distribuye de manera uniforme sobre toda la superficie con un valor constante o promedio, v, y en dirección perpendicular a la superficie. ¿Qué pasa? Que en tuberías, pues es lo que tenemos de tubería y me interesa conocer el gasto en la tubería. Entonces, en realidad estamos obteniendo el gasto a partir de una velocidad media, ¿sí? No me meto aquí con la cuestión de la distribución de la velocidad debido a las viscosidades, sino que considero velocidad media y además la calculo en una superficie tal que estos vectores de velocidad sean perpendiculares a la superficie. ¿Sí? Por eso es que se simplifica tanto la expresión para calcular el gasto, al menos en tuberías y también puede ser en canales si es que consideramos velocidad media. Para flujos turbulentos, como la viscosidad pierde importancia, casi siempre se toma velocidad media. Esto es lo que tendríamos aquí. Una velocidad media, esta sería una distribución real o un ejemplo de distribución real, pero no tomaríamos tomaríamos este de aquí para poder aplicar esta expresión. Si no, pues habrá que integrar. Analicemos qué unidades va a tener el gasto a partir de la expresión con ayuda de la velocidad media. ¿Sí? Aquí tenemos gasto igual a velocidad por área, la velocidad, o bien volumen entre tiempo, ¿sí? Pero también sabemos que la velocidad es metros por segundo y el área metros cuadrados, por lo tanto mis unidades aquí van a ser metros cúbicos por segundo, que seguiríamos teniendo esto, ¿no? Volumen entre tiempo. Siguiente concepto, volumen y superficie de control. Fíjense en el esquema, aquí tenemos las líneas de corriente, un sistema de referencias y podemos localizar una superficie de control que envuelve a su vez un volumen de control. Entonces va a ser para el análisis del movimiento que no vamos a tomar todo el sistema, no vamos a tomar nada más un volumen que le llamamos volumen de control, a través del cual van a estar atravesando las líneas de corriente. Y ya por fin pasemos a los ejemplos del tema 3. Ejemplo 1. Nos dice, considere un flujo simétrico respecto al eje Y dirigido en sentido contrario a dicho eje y que choca contra una pared o placa horizontal contenida en el plano XZ y cuyo campo de velocidades es V igual a 3XY menos 3YJ. Observémoslo aquí en el esquema. Tenemos un cierto flujo que viaja desde acá arriba hasta acá abajo. Por eso me dice que viaja en dirección contraria al eje Y. El eje Y está positivo hacia arriba. Luego aquí tenemos el eje X que coincide con esta pared y un eje Z que va a ir hacia nosotros. Entonces dice que el flujo viene desde acá arriba, baja, choca con esta pared y además va a ser simétrico con respecto al eje Y.
Aquí la placa o la pared está contenida en el plano X, Z. Y me dan su campo de velocidades. Ajá, o sea, aquí no puedo considerar velocidad media porque tengo la distribución del campo vectorial de velocidades. Y me están pidiendo, inciso A, clasificar el flujo como permanente o no permanente. ¿Cómo vamos a clasificar este flujo, ya sea como permanente o no permanente? De entrada pareciera que no tenemos mucha información, pero esa información está aquí en el vector de velocidad. De la definición de flujo permanente sabemos que va a ser permanente cuando el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es igual a cero y no permanente cuando el cambio de la velocidad con respecto al tiempo es diferente de cero. Entonces, en este caso, ¿qué tendríamos? ¿Permanente o no permanente? Es permanente porque no depende del tiempo. Yo aquí no veo ninguna variable del tiempo, entonces al momento de derivar con respecto al tiempo va a ser cero. Muy bien. Inciso B, clasifica el flujo como unidimensional, bidimensional o tridimensional. Viendo otra vez el vector de velocidades, ¿cómo lo clasificaríamos? Bidimensional, exactamente. O sea, en una familia de planos paralelos que salgan hacia nosotros, hacia el eje Z, todo este comportamiento va a ser igualito, no va a haber ahí un cambio en esa dirección, en eje Z. Por lo tanto, me queda un vector que tiene únicamente dos componentes, bidimensional. ¿Sí? Inciso C, determinar la ecuación de líneas de corriente, eso ya lo vamos a tener que trabajar un poquito. Calcular el gasto por unidad de ancho que pasa a través de una superficie horizontal localizada a y igual a 1.5 metros, es decir, por aquí más o menos, y limitada por x igual a menos 0.5 y x igual a 0.5. ¿Sí? Me dice gasto por unidad de ancho porque no vamos a multiplicar por el eje Z, ¿sí? Por el ancho en el eje Z, sino que por una unidad de ese ancho en el eje Z, al fin que todo esto se comporta igual a lo largo de toda la familia de planos con el eje Z. Y finalmente me piden verificar si el flujo es rotacional o irrotacional, que esto lo haremos con el operador del rotacional. Bien, entonces, inciso A, ya lo clasificamos como permanente, ya que el campo de velocidades no depende del tiempo. Inciso B, ya vimos también que es bidimensional porque solamente tenemos dos componentes en el campo de velocidades. Eso significa que en Z no cambia. Inciso C, determinar la ecuación de las líneas de corriente. La clase pasada ya vimos cuál es la ecuación de las líneas de corriente. Ahorita tenemos que resolverla con el campo de velocidades de este ejemplo. La ecuación de las líneas de corriente, que les dije que la guardaran, era esta ecuación. Diferencial de X entre U. ¿Quién es U? El Ajá. campo de velocidad, ¿no? Exactamente, la componente en X Ajá. del vector de velocidad, la que está asociada al vector unitario Y. Muy bien. Luego de Y entre V, entre la componente en Y de velocidad, de Z entre W, entre la componente en Z. Y esto que está entre paréntesis es porque cada una de estas componentes es función de X, Y, Z y del tiempo en general. Pero ¿qué tenemos para este ejemplo en particular? Tenemos dos dimensiones y además flujo permanente. O sea, de entrada, este término no lo vamos a usar. Tampoco vamos a utilizar Z porque ya no depende de Z y tampoco depende del tiempo. Por lo tanto, la ecuación de líneas de corriente nos quedaría sencillamente de esta forma. Ahora, vamos a trabajar ya con los datos que tenemos del vector de velocidad. Nos dieron que el vector de velocidad era 3xy menos 3y. Entonces, en este caso, ¿quién sería u? 3x y v menos 3y, ¿no? Ahí está. Esto es lo mismo que escribirlo 3x, menos 3y, que eso es igual a u, v. Entonces, u es 3x, v es menos 3y. Eso es lo que vamos a sustituir aquí en la ecuación diferencial de las líneas de corriente. Ya identificamos U, identificamos a V, sustituimos en la ecuación diferencial y nos quedaría de X entre 3X igual a dy entre menos 3Y. ¿Sí? Y aquí mi problema pasa de ser un problema de hidráulica a ser un problema de ecuaciones diferenciales. Hay que resolver la ecuación diferencial.
¿Sí? De entrada podemos cancelar este coeficiente 3 para que me quede un poquito más fácil. De x entre x igual a menos de y entre y. ¿Sí? Y ahora, ¿cómo resolvemos esta ecuación diferencial? Podemos usar separación de variables, ¿no? Ya las tenemos separadas, entonces nada más hay que integrar. La integral diferencial de x entre x, ¿cuánto da? Logaritmo de x igual a ¿qué? Menos logaritmo de y. Y no olvidar Más c. más c. Le voy a poner aquí C1 porque ya conforme vayamos trabajando, vamos a ir cambiando esta constante. ¿Sí? No lo dejamos así, vamos a trabajarlo un poquito, que se puede todavía escribir de forma más sencilla. Entonces, logaritmo de x más logaritmo de y igual a C1. Luego, ¿qué puedo hacer con esta suma de logaritmos? Entonces me quedaría logaritmo de ¿qué? X por y. XY, y eso es igual a C1. Y todavía lo puedo trabajar más, ¿no? Entonces me quedaría únicamente X por Y igual a E elevado a la C1, pero están de acuerdo que eso es igual a otra constante, ¿no? C2, por ejemplo. O simplemente lo voy a dejar así como C. Entonces X por Y es igual a una constante C. Y esa sería mi ecuación de las líneas de corriente. Siempre hay que tratar de llevarlo así, de la forma más sencilla. Inciso D. Calcular el gasto por unidad de ancho que pasa a través de una superficie horizontal. Miren, aquí tenemos una superficie horizontal que está delimitada en X, en menos 0.5 y en 0.5. Y aquí la coordenada en Y es 1.5. A través de esa superficie horizontal es que vamos a calcular el gasto que está pasando, el volumen por unidad de tiempo de líquido que está pasando por esa superficie. Esa sería nuestra superficie de control. Entonces vamos a calcular el gasto integrando. Gasto igual a la integral de área por el vector del vector de velocidad, producto punto, el vector unitario por el diferencial de área. Este vector unitario, recordemos que es el que está asociado al área sobre la cual estamos calculando el gasto, ¿sí? O en otras palabras, todo esto, vector unitario por el diferencial de área, es el vector asociado al área, ¿sí? ¿Quién sería el vector unitario aquí si la superficie, esta superficie donde estamos calculando es horizontal? Este vector unitario, recordemos que es un vector que va a ser perpendicular al área de estudio. Perpendicular al área de estudio. De hecho, lo voy a dibujar aquí. 1.5 Al revés 0, menos 1. menos ¿sí? J, ¿no? Menos J, así es. Entonces, estamos buscando este vector unitario que se asocia al área, o sea, un vector que sea perpendicular al área de estudio, y les digo que normalmente se elige en dirección del flujo. Si aquí el flujo va hacia abajo, elegimos el vector hacia abajo. Y el diferencial de área lo vamos a calcular como dx por dz, ¿no? Acuérdense que z va hacia nosotros y la superficie de estudio está horizontal también, entonces me va a quedar que el diferencial es el cambio en x por el cambio en z. Me están pidiendo el gasto por unidad de ancho, o sea, en z no vamos a multiplicar por una distancia definida, sino va a ser por unidad de ancho. Por lo tanto, ese diferencial del área me quedaría únicamente como dx por 1, o sea, nada más dx. Esto va a ser bien importante porque después, en lugar de tener una integral doble, vamos a tener una integral simple. Y además, lo que comentábamos ahorita, el vector unitario asociado al área es igual al vector menos j, o sea, menos 0,1, o sea, 0, menos 1. Este vector en verde que dibujé aquí es el vector 0, menos 1. Bueno, ahora sí, con esta información vamos a sustituir aquí en la expresión del gasto y me quedaría como gasto igual a la integral de área por, además voy a sustituir también el vector de velocidad que me dieron en el enunciado, que era 3x
menos 3y. Luego eso, producto punto, mi vector unitario, 0, menos 1, diferencial del área de x por 1, o simplemente de x. Por lo tanto, el gasto me quedaría como la integral de área. ¿Cuánto es el producto punto de estos dos vectores? 3y diferencial de x. ¿Sí? Ya se hizo una integral pues bastante sencilla. ¿Ok? Y lo que les comentaba, la integral deja de ser doble y pasa a ser simple ya que solamente depende de x. Por lo tanto, el gasto va a ser igual a la integral de 3y diferencial de x. La otra cosa aquí complicada, entre comillas, es definir los límites de integración. Los límites de integración va a ser para el cambio en x. Entonces, ¿de dónde a dónde va a ir? Me regreso al esquema. ¿Cuáles van a ser mis límites de integración ahí en x? Desde menos 5, desde menos 0.5 a 0.5. Coloco mis límites de integración. ¿Cuál es la integral de 3y diferencial de x? 3yx. 3y por x, y eso evaluado entre menos 0.5 a 0.5, ¿cuánto da? 3y. 3y, exacto. Sí, estamos evaluando en x porque integramos con respecto a x. Entonces me quedaría solamente 3y, si lo quieren ver así, por 1, o sea, 3y. Listo. Ese es el gasto por unidad de ancho que tendríamos en la superficie de estudio. Ahora, me dijeron que vamos a evaluar el gasto. ¿En qué coordenada? Me dijeron en una superficie horizontal localizada a y igual a 1.5. Entonces, la coordenada va a ser 1.5 en y. Vamos a sustituirlo en esta expresión para saber cuál es el gasto justamente que pasa por esa coordenada. Entonces, para y igual a 1.5, me queda que el gasto es igual a 3 por 1.5. ¿Y eso cuánto da? Pues 4.5, ¿no? 4.5 unidades de gasto, metros cúbicos por segundo. Ok, ya tenemos el gasto, que sería la respuesta del inciso D. Vamos con el último inciso. Este sí no me pueden fallar. El inciso E me pide verificar si el flujo es rotacional o irrotacional. ¿Sí? ¿Qué hacemos para saber si el flujo es rotacional o irrotacional? Pues aplicamos el rotacional, ¿no? ¿Y cómo se define el rotacional? Es como una especie de producto cruz entre el operador nabla y el vector de velocidad. Entonces coloco aquí mi pseudodeterminante, los vectores unitarios I, J y K, mi operador nabla, las componentes del operador nabla y las componentes del vector velocidad. Recordemos que aquí pues no hay componente en Z, entonces vale 0. Y luego calculamos pues ese pseudodeterminante. La derivada parcial de 3y con respecto a z, ¿cuánto es? 0. 0. Derivada parcial de 3x con respecto a z, 0. 0. Derivada parcial de 3y con respecto a x, 0. 0. Y derivada parcial de 3y con respecto a y, también 0, ¿no? 0. Ok, entonces el rotacional nos quedó 0, por lo tanto el flujo lo clasificamos como irrotacional. Okay. Y listo, con eso terminamos el primer ejercicio. Vamos con un ejercicio 2, que nos pide determinar las componentes del vector aceleración en el punto 1,1,1 y en el instante t igual a 1 segundo para el campo de velocidades definido como, aquí está. Este campo de velocidades está en función de unos coeficientes a, b y c. Estos son números reales, nada más que no están ahí claramente definidos. Son coeficientes reales. Y además se nos pide clasificar el flujo como permanente o no permanente, 1D, 2D o 3D. De entrada, la clasificación. ¿Permanente o no permanente? Sería no permanente. No permanente. No permanente, ¿verdad? ¿Por qué? Porque depende de la variable del tiempo. ¿Sí? Aquí está tiempo. Y además, si fuera permanente, no medirían para el instante igual a algo, porque en todos los instantes es lo mismo, entonces no tiene caso calcular ahí para un instante en específico. 1D, 2D o 3D. Ajá, 3D tiene componentes en las tres direcciones. Así es.
Muy bien. Entonces, ya al menos la clasificación, eso ya lo tienen, ¿no? Para su examen. Flujo no permanente y flujo tridimensional. ¿Mm? Y además, en este caso, cada una de las componentes serían estas de aquí, la componente de velocidad en X, en Y y en Z. Simplemente las reescribí ya separadas. Ahora, la aceleración ya vimos que no solamente es el cambio de la velocidad en el tiempo, sino que es el cambio de la velocidad tanto en el tiempo como en el espacio. Y eso lo calculábamos con una derivada total. Entonces, la aceleración es la derivada total de la velocidad. Y eso lo vamos a hacer para cada una de estas tres componentes de velocidad. Por ejemplo, para la componente en X obtendríamos pues la aceleración en X, que es la derivada total de la componente de la velocidad en X con respecto al tiempo. Y la derivada total es el cambio de esa componente en el tiempo más el cambio en el espacio. Y ya este problema se reduce entonces a hacer un montón de derivadas parciales. Por ejemplo, en este caso nos quedaría que a X, componente de aceleración en X, es igual al cambio de U con respecto al tiempo. ¿Cuál es la derivada de este con respecto al tiempo? AX por Y cuadrada. ¿Sale? Luego más U, me pide que reescriba a U, entonces sería a X por Y cuadrada por el tiempo, por la derivada parcial de U con respecto a X. ¿Cuánto da eso, por favor? Luego más V, me traigo a la componente en Y, B por X cuadrada por Y por T, por la derivada parcial de U con respecto a Y. Luego más W, W es por la derivada parcial de U con respecto a Z. Y hay que ir desarrollando aquí estas expresiones, trabajar un poquito ahí con el álgebra. De entrada, pues vemos que este último se va a cancelar y pues ya aquí tendríamos que trabajar un poquito. Y nos quedaría lo siguiente, tenemos un término común en todos los términos de la suma, que es A por X por Y cuadrada, entonces lo factoricé y me queda eso multiplicado por 1 más A por Y cuadrada por T más 2 por B por X cuadrada por T cuadrada. Y listo, esa sería la aceleración en X, solamente la componente en X. Para la componente en Y, pues haríamos lo mismo, ¿no? Hacemos la derivada total, pero ahora de la componente en Y, es decir, de V. Aquí coloco V en lugar de U. Y hacemos sus respectivas derivadas parciales. ¿Sí? Bueno, creo que no hay problema con las derivadas parciales, entonces directamente ya les voy a ir dando la solución y con calma, si gustan, pueden ir verificando que esté todo correcto. Aquí nada más son las derivadas parciales y luego abajo la expresión un poquito más trabajada. Esto es componente en Y, pero tendríamos que hacer lo mismo para la componente en Z para obtener la aceleración en Z. Igual derivada total, pero ahora sustituyo con la componente en Z de la velocidad por W. Hago mis derivadas parciales, trabajo un poquito la expresión y listo. Ahora me regreso al enunciado para que recordemos qué nos están pidiendo. Primero me pidieron las componentes del vector aceleración, pero me las piden también en el punto 1,1,1, o sea que cuando X vale 1, Y vale 1 y Z vale 1. Aquí no se vale primero sustituir X, Y, Z y luego derivar. No, primero hacemos las derivadas parciales y ya después sustituimos en el punto donde queremos la aceleración. ¿Ok? Y además me dicen que en el instante t igual a 1 segundo, también lo sustituimos hasta el final. Muy bien, entonces en el punto 1,1,1 y en el instante igual a 1, tendríamos que x es igual a 1, y es igual a 1, z igual a 1 y t también igual a 1. Estos valores de x, y, z y t los vamos a ir sustituyendo en cada una de las componentes de la aceleración. ¿Okay? Y pueden verificar estos resultados. Aquí ya es sustituyendo. Por ejemplo, para la componente en z, cuando x, y, z y t valen 1, me quedaría únicamente c, aquí está la c, luego por a, por 1, más b,
también por 1, más c. ¿Ok? Por eso queda así. Estas son cada una de las componentes del vector de aceleración en metros por segundo cuadrado. Ya si quiero saber el vector aceleración en ese punto y en ese instante, pues le escribo estas componentes como parte de un vector de aceleración. ¿Sí? Componente en I, en J y en K. Y sus unidades, pues metros por segundo al cuadrado. Ejemplo 3, otro ejemplo de ecuación de líneas de corriente. Me piden encontrar la ecuación de las líneas de corriente que pasa por el punto 2, menos 1 en el instante t igual a 4 segundos para el campo de velocidades v igual a 3xi menos y por t por j. ¿Flujo permanente o no permanente? No permanente, perdón. No permanente. No permanente, ¿verdad? Porque va a cambiar conforme va cambiando el tiempo. Flujo 1D, 2D o 3D. 2D, dos componentes en el vector de velocidad. Muy bien. ¿Okay? Como ya mencionamos, se trata de flujo bidimensional y no permanente. Aquí está el campo de velocidades y primero vamos a sustituir en el instante en el que vamos a obtener las líneas de corriente. Entonces me quedaría V igual a 2xi menos 4y j. Ahora, aplicamos la ecuación diferencial de las líneas de corriente. Esta es la ecuación en general, pero aplicado al caso que tenemos nosotros sería únicamente en dos dimensiones. Tenemos componentes en X y en Y, entonces me quedo con estos dos. Y además, para flujo no permanente, ¿verdad? Entonces aquí sí va a depender del tiempo. Pero ya de una vez vamos a trabajar justo en el instante que nos interesa, por eso primero sustituí igual con t igual a 4 segundos. ¿Okay? Entonces aquí en este caso tenemos que u es igual a 2x y v es igual ya en el tiempo que estamos considerando menos 4y. Por lo tanto, la ecuación diferencial me quedaría como de x entre 2x igual a dy entre menos 4y. Y el problema otra vez se reduce a resolver la ecuación diferencial. Ok, podemos trabajar primero con los coeficientes de 2 y menos 4 si quieren, o si no podemos integrar y ya después ahí los tomaremos en cuenta. Bien, ahora sí, integramos. ¿Cómo quedaría el lado izquierdo? La constante, ¿verdad? No se nos olvide la constante. Ahorita como sí me están indicando en qué punto queremos obtener la línea de corriente, sí vamos a obtener la constante. No lo vamos a dejar así, hay que trabajarlo un poquito más. Ajá, si lo hacemos así, nos quedaría nada más logaritmo de x cuadrado más logaritmo de y igual a otra constante. Voy a pasarme otra diapositiva. Logaritmo de x cuadrado por y igual a una constante que era la 2, ¿no? C2. Y luego, pues ya despejamos, ¿no? Logaritmo, bueno, el x cuadrada por y igual a C3. X cuadrada por y igual a c. Esa sería la ecuación que va a describir la línea de corriente en el tiempo t igual a, ¿qué era? En el tiempo t igual a 4 segundos. ¿Sí? Pero también me dijeron que querían la ecuación que pasa por el punto 2, menos 1. T igual a 4 segundos. Cada instante del tiempo, como es un flujo no permanente, cada instante va a tener su ecuación de línea de corriente. Ahora vamos a trabajar con esta ecuación de la línea de corriente, pero cuando pasa por el punto 2, menos 1. Entonces, lo que tenemos que hacer aquí es sustituir en la ecuación de línea de corriente. Aquí x es igual a 2 y y igual a menos 1. Entonces me quedaría 2 al cuadrado por menos 1 igual a c. O sea, menos 4 igual a c. ¿Ok? Ya tenemos el valor de la constante. Por lo tanto,
la ecuación de la línea de corriente en el instante de 4 segundos y en el punto 2, -1, nos quedaría como x cuadrada por y igual a -4. Y listo. Si quisiéramos visualizar la forma de esta línea de corriente, podemos graficar esta ecuación fácilmente, ¿no? Nada más hay que despejar aquí a y ir tabulando para valores de x e ir haciendo ahí la gráfica. Y listo. Ok, otro ejemplo, último ejemplo de este tema. Aquí también, si no recordamos cálculo vectorial, seguramente va a parecer más complicado de lo que es. ¿Sí? Más que un problema de hidráulica, es un problema de cálculo vectorial. Miren, nos dicen que en una tubería con diámetro igual a 0.3 metros fluye un cierto líquido cuya distribución de velocidades en coordenadas polares es V igual a 0.0225 menos el radio al cuadrado, menos R al cuadrado. Y me piden calcular el gasto de la tubería. Aquí vamos a trabajarlo todo con coordenadas polares. Bueno, como nos piden el gasto, vamos a usar la ecuación de gasto con la integral de área, pero vamos a traducir esta expresión ahora con coordenadas polares para que podamos aplicar nuestro vector de velocidad en coordenadas polares. Para ello, hay que recordar que el diferencial de área en coordenadas polares ya no va a ser de x de y, sino que va a ser r de r de teta, ¿sí? Así se define, o así cambiamos entre coordenadas cartesianas a coordenadas polares. Y aquí el problema, o la parte más complicada, entre comillas, va a ser definir nuestros límites de integración. Vamos a observar aquí el esquema, se nos está pidiendo el gasto que pasa a través de la tubería completa, ¿no? Entonces, la coordenada de teta, como es una tubería circular, el ángulo va a ir desde 0 hasta 2pi. O sea, me interesa el gasto en toda la sección circular transversal de esta tubería. Y la coordenada o el límite de integración para R, ¿sí? Va a ir desde 0 hasta 0.15. Pues es la mitad del diámetro, ¿no? El diámetro era 0.3, entonces R va a ir desde 0 hasta 0.15. Gasto igual a la de integral, doble integral, coloco entonces el vector de velocidad, que es 0.0225 menos R cuadrada por el diferencial de área en coordenadas polares es R por dr por d teta. Ahora establezco mis límites de integración. Para dr, cambio en el radio, va a ser desde 0 hasta 0.15 y para el ángulo teta va a ser desde 0 hasta 2pi. Y pues ya habrá que resolver esta integral. ¿Okay? Primero voy a multiplicar aquí esta expresión entre paréntesis por R. Me quedaría 0.0225R menos R cúbica de R de teta. Diferencial de R, diferencial de teta. ¿Okay? Y eso ya se puede integrar fácilmente. Ajá, aquí ya está con respecto a R, ¿no? Diferencial de R. Se me olvidó como teta. Ajá. Por teta, ¿no? Y evaluamos en los límites. Voy a poner este aquí porque son los límites para R de 0 a 0.15 y posteriormente evaluamos con los límites de teta, que es de 0 a 2pi. Hagan por favor estas operaciones y ahorita comparamos con lo que tengo yo aquí. Tenemos que el gasto es igual a, aquí ya lo escribí de esta manera, 7.95 por 10 a la menos 4 unidades metros cúbicos por segundo. Ya si quisiéramos darnos una mejor idea de qué es eso, ponemos en litros por segundo. ¿Cómo pasamos de metros cúbicos a litros? Multiplicamos por 1000, ¿no? Por 1000, muy bien. Entonces nos quedaría de 0.795 litros por segundo.
Y eso ya más o menos nos da una idea, ¿no? De qué tanto volumen está pasando por aquí en cada segundo. Fin del tema 3. Lo vamos a lograr.